Hola, ¿qué tal? Seguimos entonces con el curso tutorial básico de programación de PLC. Esta es la parte 5. Vamos a ver aquí las instrucciones de movimiento y lógicas. La primera instrucción que se ve aquí es la de move. Ya la hemos estado usando en algunos ejemplos. Esta instrucción lo que hace es mover el valor que se encuentra en source hacia la variable que esté en destino. Tenemos la instrucción move con máscara. Lo que va a hacer esta también es mover de source a destino, pero solamente los bits que en la máscara tengan el valor de 1. Los que no lo tengan no los va a mover, los va a dejar igual, ¿no? Tenemos aquí la instrucción AND, que es como una compuerta AND. Esa instrucción lo que va a hacer es hacer la lógica de esa compuerta. Entonces, si tú tienes arriba en el source, en la variable A, varios bits de unos y ceros, y en la variable B, pues también ceros y unos, el bit que corresponde de la variable A al de la variable B, o sea, el primer bit de A con el primer bit de B, si ambos son unos, en el destino vamos a tener un valor de 1 en el primer bit también. Esa condición es la que se necesita para que en el destino tengamos un 1. Cualquier otra combinación, 1, 0, 0, 1 o 0, 0, en destino vamos a tener un valor de 0 como resultado, ¿ok? En cambio, la instrucción OR, que funciona como las compuertas OR, la relación que debe de haber es que en cualquiera de los dos bits, ya sea de A y de B, con que haya un 1 en el destino vas a tener un 1 también. Es decir, si en el primer bit de A tú tienes un 1 y en el de B tienes un 0, en el resultado vas a tener un 1. Viceversa también, si en el primer bit de A tienes un 0 y en el primer bit de B tienes un 1, también vas a tener un 1 de resultado. Pues si en ambos tienes un 1, también vas a tener un 1 de resultado. Si en ambos tienes un 0, vas a tener un 0 de resultado. En la instrucción OR exclusiva, la relación o la regla para que en el resultado tengamos un 1 va a ser que los bits deben de ser diferentes. Es decir, en A puedes tener un 1 y en B un 0 y el resultado va a ser un 1. Si tienes en A un 0 y en B un 1, también el resultado va a ser un 1. Y si tienes 0 y 0, el resultado va a ser 0. Y si tienes 1 y 1, el resultado va a ser 0. ¿Ok? En la instrucción swap, esta instrucción lo que hace es intercambiar los bytes. Este no es el bit, esos son los bytes, según cómo tengamos configurado el order mode. Hay tres tipos. Está el high-low, está el warp y está el reverse. ¿Ok? Ahí en los ejemplos vamos a ver uno de ellos. No me quiero meter mucho a eso, pero igual para que los conozcan. Tenemos la instrucción NOT, que sería la compuerta negada, ¿no? Entonces esta instrucción lo que hace es mover el valor que tengamos en source al negativo. Si es negativo lo pone positivo, si es positivo lo pone negativo, o en este caso si es un bit 1 lo manda a 0, si es un bit 0 lo manda a 1. Tenemos también la instrucción clear. Esa instrucción es para borrar cualquier registro que nosotros pongamos en la variable dest. Y por último tenemos la instrucción de bit fuel distribute. Esa instrucción lo que hace es mover de source a destino el bit indicado en el source bit al bit indicado en el destin bit. ¿Ok? Ahorita en los ejemplos pues lo voy a explicar un poquito más. Voy a tratar de que se entienda. Está medio complicado esto, pero igual ahí lo vemos en los ejemplos. Entonces aquí ya pasaríamos a los ejemplos para ver cómo funcionan estas instrucciones. Tenemos en la primera instrucción, en la primera línea, tenemos una instrucción move, que es un 5. Vamos a moverlo a A. Vamos a presionar el start. Listo, ahí está, se movió el 5 a la A. En la segunda línea es una move pero con máscara, como les decía,
tenemos aquí números binarios, que sería el 101011. Esa es la fuente, y la máscara va a ser 111000. Entonces aquí lo que va a pasar es que los primeros 3 bits, como la máscara tiene 0, esos 3 bits no se van a mover de aquí para acá. Entonces estos se van a quedar igual, y los otros 3 sí van a moverse de aquí para acá. Entonces vamos a ponerlo aquí. Listo. Si se fijan, los primeros 3 permanecen siendo ceros. El cuarto es un 1 0 1 1 0 1. Muy bien. Ok, la instrucción AND, vamos a presionarlo. Aquí dijimos que la AND funciona donde ambos tienen que ser unos, ok, para que se venga para acá un 1, y si no, en el resultado va a ser un 0. Voy a presionar el 3. Está 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1. Ahí está. Ok, nos vamos a la instrucción OR. Ahí la tienen. En todos los lugares donde hay un 1 aquí, se va el 1 para abajo. Ok. Que sigue la instrucción OR exclusiva. Presionamos el 5. Esta dijimos que sean diferentes. Son diferentes. 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0. Ok. Aquí está la instrucción el swap. Vamos a presionar. Aquí tenemos un valor de ABCD. Vamos a presionarla para ver. Está en el modo reversa. Entonces en modo reversa se va a ABCD. Ok. Tenemos ahora el NAT. Presionamos el botón 7, y lo que va a hacer el NAT es convertir el inverso, ¿no? Van a ver aquí el número 7, 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0, y todo lo que está acá que no se ve son ceros, por eso se convierten en unos. Ahí está el número 7. El 8 va a ser un clear. Entonces lo que tengamos en la instrucción número, en el registro, perdón, Z, lo va a poner en 0. Y por último tenemos el BTD. Este, como les decía, va a mover, por ejemplo, aquí le estamos diciendo que esta es la fuente, el 101011, y le estamos diciendo que el bit 1, este es el bit 0, y luego sigue el bit 1. Entonces ese bit 1 estamos diciendo que lo vaya y lo ponga en el bit 2 del destino, que el destino ahorita es el registro Z, que ya es 0 porque lo borramos. Entonces aquí el destino sería 0 1 2. Entonces estamos diciéndole que aquel 1 de allá, que está en el bit 1, lo ponga aquí en el bit 2 del registro Z. Pero aparte le estamos diciendo que con una longitud de 5. ¿Qué quiere decir? Que 5 valores hacia la izquierda son los que se van a poner aquí también, empezando por el valor de 1 que se encuentra en el bit 1. Entonces este 1 se va a venir y se va a poner en el bit 2, y a partir de ahí a la izquierda todos los valores que tiene este 1 a la izquierda, bueno, no todos, 5 valores también se van a poner acá en este otro registro. Vamos a presionarlo para que lo miren. Ahí está. ¿Se fijan? Está el 1 aquí en el primer bit, y este 1 se está poniendo acá, y a partir de ahí le sigue un 0, y luego un 1, y luego un 0, y luego un 1, y luego puros ceros, que son los ceros que ya tenía el registro Z, ¿ok? Entonces así es como funciona este otro. Y pues con eso terminamos. Con esto pues ya vimos, o ya acabamos de ver las instrucciones más comunes usadas en la programación de este tipo de PLCs. Hay más instrucciones, ya son un poquito más complejas, más avanzadas. Entonces ahorita terminamos ya con esta parte. En el siguiente video vamos a ver ya cómo crear un proyecto desde cero, cómo agregarle módulos, escoger un PLC,
cómo abrir la comunicación, todo ese tipo de cosas. Entonces ahorita vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben, sugerencias, preguntas, dudas, todo lo que quieran ahí saber, pónganlo en los comentarios. Y pues nos vemos en el siguiente video. Compartan, por favor, suscríbanse. Hasta luego.